buscaba la reflexión de las propias creencias para llegar a la verdad. Él creía en la verdad, ¿vale? Entonces, en esto consiste la mayéutica, en este método de ayudar al alumno a dar a luz a sus propias ideas, ¿vale? Y en esto consiste la sabiduría de Sócrates. Y es muy interesante, ¿no? Díganme, ¿tienen dudas, inquietudes respecto a esto? ¿Vamos bien? Parece que sí, vamos bien. Ok. Bueno, les digo, este método, aunque viene de la antigua Grecia, todavía se usa en la enseñanza de la filosofía, ¿no? La mayéutica. De hecho, cuando nos enseñan enseñanza de la filosofía, nos dicen, puedes utilizar la mayéutica, cuestionar al alumno sobre sus propias creencias. Ahora, tenemos otro método llamado la dialéctica, el método de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Bueno, en la antigua Grecia, la dialéctica era simplemente el arte de argumentar, el arte de tener discusiones racionales, de aducir argumentos, de debatir, ¿vale? Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de convencer o de hallar la verdad, ¿no? Dependiendo de quién lo usara. Por ejemplo, para Platón, la dialéctica tenía el objetivo de, la dialéctica tenía el objetivo de hallar la verdad. Para los sofistas, la dialéctica tenía el objetivo simplemente de convencer, ¿vale? Entonces, bueno, la dialéctica consiste en un primer momento, en este diálogo, en este debate, en presentar una tesis, contraponerle una antítesis y del enfrentamiento entre esas dos pues, proposiciones, de esas dos propuestas, nace una síntesis, ¿vale? Entonces, básicamente en eso consistía la dialéctica. Por ejemplo, Platón usó mucho este método en sus obras, porque sus obras, de hecho, la gran parte de sus obras fueron diálogos. Eh, por ejemplo, les recomiendo que lean El banquete, el diálogo de El banquete. Es, digamos, de los más bonitos y de los más accesibles, porque hay unos más difíciles que otros. El banquete y la apología de Sócrates. Y ya si quieren la República, pero la República es un librotote, ¿vale? Entonces, bueno. Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Cuando debatimos, alguien presenta una idea, otra persona, la otra persona que debate, le busca refutarla, es decir, pone una antítesis a la tesis original y de ese debate a lo mejor ambas tesis salen modificadas y se llega a una síntesis, ¿vale? Tesis, antítesis, síntesis. Este es el método como de cajón de la dialéctica antigua. Pero, posteriormente, ya pasados varios siglos, bastantes siglos, eh, cambia la forma de entender la dialéctica. Con dos autores muy importantes, dos alemanes. Jorge Guillermo Federico, George Wilhelm Friedrich Hegel, o Hegel, y su alumno, Karl Marx, ¿vale? Entonces, Hegel utiliza la idea o la propuesta griega de la dialéctica en sus investigaciones de tipo más metafísico, ¿vale? Para Hegel, la contradicción era inherente a las cosas y esto explicaba el cambio, la contradicción. Es decir, bueno, a Hegel se le atribuye esto de tesis, antítesis y síntesis, pero en realidad él no lo dijo. Él decía que él era un idealista y tenía un concepto que explicaba la realidad que era el espíritu absoluto, que era de cierta manera la facultad intelectiva del ser humano y la capacidad de la realidad, porque como era el idealista, pues la realidad del mundo estaba dada por las construcciones racionales, ¿no? Tenía una frase que decía, lo racional es real y lo real es racional, que resumía esta idea, ¿no? El idealismo alemán se basó en las ideas de Kant. Les mencionaba ayer que pues Kant buscó unir el racionalismo y el empirismo, pero que lo logró hasta cierto punto, pero trasladó el problema a otro lado. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, como lo único a lo que tengo acceso son a mis representaciones, pues
no, o sea, es como si yo estuviera encerrado dentro de mi propia mente. O sea, solo tengo lo que mi propia mente se representa y no sé qué hay afuera. Entonces, muchos alemanes, pues, o bueno, algunos autores alemanes, pues, desarrollaron más, ¿no? Esta idea y crearon el idealismo alemán. Entre ellos Hegel. Y bueno, Hegel decía que como todo tiene que ver con cómo el espíritu va entendiendo las cosas, bueno, que el cambio de las cosas hacía que entraran en contradicción y que el espíritu se viera alienado, es decir, alejado, extrañado de sus propios productos o de sus propias, pues sí, de sus propios objetos y tuviera que reapropiarse de ellos, ¿vale? Suena medio raro, pero piensen ustedes en, por ejemplo, en esas épocas de la vida en las que no saben quiénes son, en las que han cambiado tanto que ya no se reconocen. Piensen en cuando pasan por crisis existenciales, que bueno, esta escuela, esto no tiene nada que ver con la escuela del existencialismo, ¿verdad? Pero piensen en estas crisis de identidad, en donde son personas ya tan diferentes que a lo mejor ya no se reconocen, no son quienes pensaron ser, no han quizá, han hecho cosas que no pensaron que harían, han tenido intereses que no pensaron que les llegarían a interesar. Dice Hegel, esto es un proceso de extrañamiento, esto es una proposición y contraproposición. Es como si fuera una tesis y una antítesis. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, ocupando el lugar de la tesis, tenemos esta idea, quizá, que tenemos de nosotros mismos. Como antítesis está este cambio en donde ya no nos reconocemos. ¿Y cuál es la síntesis? ¿Cuál es digamos, la reconciliación entre ambas cosas contradictorias? Entre este yo soy, yo no, yo ya no soy yo, ¿no? Es como decir, yo ya no soy yo. Entonces, ¿cómo nos reconciliamos de nuevo? ¿Cómo reconciliamos de nuevo nuestra identidad? Para decir, no es cierto, este soy yo soy yo. Pues apropiándonos de ese cambio, ¿vale? Y este modelo dialéctico precisamente explica el cambio. Esto se basa en las ideas también de un filósofo llamado Heráclito. Lo mencionamos, ¿no? Que era el del fuego. El fuego era el origen de todas las cosas, pero por fuego se refería metafóricamente al cambio, ¿no? El de no se puede bañar dos veces en el mismo río. Bueno, entonces el cambio es necesariamente una contradicción en el que una cosa se vuelve algo diferente y digamos, para Hegel, el espíritu, nosotros quizá lo podemos traducir como mente, pero no me pegarían si hago eso, algunos colegas. Em, digamos, ese produce un extrañamiento. Digamos, el cambio es cuando una identidad ya no corresponde a la idea que se tiene de un objeto. Y para hacer una síntesis se tiene que apropiar de esa nueva identidad, de ese cambio. ¿Vale? Entonces, piensen en esto. Cuando ustedes ya no se reconocen, ya no saben quiénes son, por qué han cambiado, pues ¿cuál es la síntesis de esa contradicción? ¿Cuál es la manera de superarla? Apropiándose del cambio. Diciendo, dejando de decir, yo ya no soy yo. Y diciendo, no, sí, este soy yo, con este nuevo cambio, ¿vale? Lo de antes y lo de después. Y de hecho Hegel tiene una teoría, aplica el método dialéctico para una teoría muy importante y muy bonita del pensamiento social, que se le llama teoría del reconocimiento. Y por ejemplo, en la teoría del reconocimiento, la dialéctica se aplica un poquito con la autoidentidad, la forma como nos vemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una identidad definida quizá que creemos que es lo que somos, pero en los ojos de otras personas hay una contradicción. ¿Por qué? Porque a lo mejor las otras personas nos ven de una manera en la que nosotros no nos vemos. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Soy lo que creo que soy o soy lo que creen que soy? Porque si creen que soy otra cosa que yo no creo que sea, entonces tenemos una contradicción. Yo soy esto, pero también soy aquello. Eso no soy yo, esto soy yo, pero eso también soy yo. Hegel habla así, habla así de rebuscado. Bueno, yo lo estoy como poniendo con mis propias palabras, pero Hegel tiene sus propias palabras y también están igual de rebuscadas, o bueno, más de hecho. Entonces, esta es una contradicción, es una alienación o extrañamiento. Ese yo, esa persona que soy en los ojos de los demás, no la reconozco.
no es parte de quizá de mi identidad. Me genera una contradicción. Yo soy esto que pensaba, pero ahora resulta que también soy eso que los demás piensan. Esa es la antítesis. ¿Y cómo reconcilio ambas ideas? Pues reconociéndome como ser social. Soy lo que creo que soy, pero soy también cómo me manifiesto en los ojos de los demás. Y tengo que reapropiarme de esa identidad social. ¿Vale? Y así se aplica un poco la dialéctica en esta teoría del reconocimiento. Y esto, pues, esto inspiró mucho, influyó en el pensamiento social del siglo XX, por ejemplo, ¿vale? Y es una idea bastante bonita, ¿no? La contradicción entre mi yo y el yo que ven los demás, ¿no? Y cómo resolver esa contradicción. Y bueno, uno de los alumnos de Hegel fue Marx. Y Marx también aplicó el método dialéctico, pero al igual que Hegel, para explicar la sociedad y para explicar la historia, por ejemplo. Pero bueno, la particularidad es que mientras que Hegel era idealista, Marx era materialista. ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, para Hegel, el espíritu, o sea, lo mental, digamos, lo mental se manifiesta en el mundo real, ¿vale? Esto de lo racional es real y lo real es racional. Entonces, digamos, el espíritu se proyecta en el mundo real, ¿no? Y lo que percibimos, pues realmente viene del espíritu, o sea, es idealismo, todo viene dentro de la mente humana, ¿no? Marx dice, está muy bien el método dialéctico, es un gran avance de Hegel, pero Hegel lo hace mal, lo está haciendo al revés. Y lo que se debe hacer es invertir, ahora sí que invertir a Hegel, poner de cabeza el método de Hegel. Las representaciones no son la proyección del espíritu en el mundo real. Es el mundo material reflejándose en la mente, ¿vale? Pero digamos, esto de cierta manera hace al ser humano algo pasivo, ¿no? Pues es como de que, pues sí, yo nada más recibo el mundo, recibo la información del mundo y la represento. No. Marx dice no. ¿Por qué? Porque el ser humano, precisamente por eso no usa el término realidad, no usa el término realidad física, por ejemplo, es el término realidad material. Fíjense en el significado de material, que puedes transformarlo. Para Marx el ser humano es transformador. Entonces, Hegel dice, bueno, Hegel dice, pues esta proyección, este extrañamiento del espíritu, bla, 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 y Marx dice, no, hay que invertirlo. Es el mundo material, o sea, el mundo sí, natural, físico, pero también su potencialidad, la potencialidad de ser transformado, lo que se refleja en el espíritu humano, ¿vale? Entonces el ser humano siempre busca transformar su realidad material. Y esta es la relación dialéctica, ¿no? El mundo influye sobre el ser humano y el ser humano a su vez transforma el mundo. Y esto vuelve así y vuelve a percibirse, ¿no? Entonces es ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y bueno, y por ejemplo, una de las formas en las que Marx aplica la dialéctica para el pensamiento social es en su idea de la historia como lucha de clases. Lo vamos a ver tanto en historia como en ciencias sociales, pero básicamente, bueno, los sistemas económicos y sociales, o sociales, bueno, socioeconómicos, a lo que le llama modo de producción, entran en contradicciones. Y la resolución de esta contradicción es lo que genera cambios en la historia. Él también tenía una idea parecida, pero no era tan radical. Hegel era medio burguesito. Entonces, bueno, la idea de Marx de la lucha de clases es esto. Es decir, el esclavo y el amo, por ejemplo. De hecho, Hegel tiene una idea que es la dialéctica del amo y el esclavo, que es que el amo, como tiene esclavos que le hacen todo, se vuelve flojo. Ya no sabe hacer las cosas. Y los esclavos adquieren conocimiento de cómo hacer las cosas, cómo sobrevivir, y acaban por no necesitar al amo. Se rebelan, es decir, esa es la contraposición, se rebelan y pasan a ser los nuevos amos, ¿no? Entonces, la tesis, el amo, la antítesis, los esclavos que comienzan a adquirir conocimientos porque el amo ya se hizo flojo y
autocomplaciente, y la síntesis, la rebelión de los esclavos. Marx toma esta idea precisamente para transformarla en lucha de clases, ¿no? El señor feudal y los siervos, por ejemplo, o los obreros y los capitalistas, ¿vale? La clase capitalista y la clase obrera. Entonces, aplica la dialéctica a esto, es decir, por ejemplo, la forma como explica la dinámica del capitalismo es usando la dialéctica. Por ejemplo, él dice, bueno, Adam Smith, el padre del capitalismo, ya se había dado cuenta que es el trabajo lo que le imprime valor a los objetos, ¿no? Si nosotros tenemos una tabla de madera, bueno, no vale mucho, pero si la trabajamos y hacemos un adorno, o si tenemos un montón de madera y lo trabajamos y hacemos una silla, le damos más valor. Pero no es que la madera valga más, no. Lo que valió es el trabajo, el tiempo lo que le añadió valor es el trabajo, el tiempo que le invertimos, ¿vale? El tiempo que le invertimos a transformar la materia, de nuevo la palabra materia, material, es lo que le da valor a las cosas. Entonces, tanto valor de uso como valor de cambio, ¿no? Su valor monetario y el valor que tienen para el valor práctico, ¿no? Su valor de uso. Entonces dice, bueno, ¿quién produce este valor? ¿Quién mete el trabajo que le da valor a los productos? Los trabajadores, ¿no? Digamos, los que trabajan, por ejemplo, en las máquinas en las fábricas o en el pasado los artesanos en sus talleres, ¿no? Con su tiempo, con su trabajo, imprimen valor a los objetos. Pero ¿quién se queda la ganancia del valor? El dueño de la fábrica, el burgués, el capitalista. Y esto es una relación dialéctica. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajador que es el que genera valor mediante su labor manual y tenemos el extrañamiento de su producto, lo que le llaman enajenación. Es decir, el producto se le quita, ¿no? O sea, ya no es el fruto del trabajo del obrero. En lugar de eso, se le da una abstracción del trabajo, que es el salario. El salario y el objeto se transforma en un costo abstracto, ¿no? Ya no es algo concreto que el trabajador tenga. Entonces, el fruto del trabajo ya es algo extraño al trabajador, ¿no? El fruto del trabajo ya no es lo que generó el objeto que transformó. Es un salario al que además se le extrae plusvalía, ¿no? Entonces, esto genera una contradicción, que quienes generan el valor no acaban por no ganar el valor de su trabajo, ¿vale? Mediante su trabajo le dan valor a los objetos y esos objetos se les quitan y se les quita el valor de su trabajo y en cambio se les da una abstracción, el salario. Entonces, dice, esto es contradictorio, porque no solo es contradictorio con, digamos, en términos, pues, normales, pues, ahí se ve la contradicción, ¿no? Quienes generan el valor no tienen, no son los dueños del objeto terminado, ¿no? Del objeto vendido. Entonces, esto es un extrañamiento, una enajenación. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la forma de reconciliar esta contradicción? Reapropiándose del fruto de nuestro trabajo, ¿no? O del fruto del trabajo del obrero, o del trabajador en general, ¿no? Entonces, esto explica, pues, el pensamiento revolucionario de Marx, ¿no? Todo esto de los medios de producción, la reapropiación de los medios de producción, la revolución, etcétera. Es la manera de resolver la contradicción inherente al capitalismo, que quienes producen el valor no tienen acceso a los frutos de su trabajo, ¿vale? Entonces, este es uno de los usos del método dialéctico en la filosofía. Ok, ¿vamos bien? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No lo puse muy rebuscado? Espero que no. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Y les digo, Marx revolucionó el pensamiento social y pues lo vamos a estudiar un poquito más en Introducción a las Ciencias Sociales. Ahora, otro de los métodos de análisis filosófico, la fenomenología. Este es un método más reciente, del siglo XX, principios del siglo XX. Y nació con un filósofo alemán, Edmund Husserl, este señor que vemos aquí. Bueno,
El método fenomenológico se basa un poquito en las ideas, en continuar las ideas de Kant sobre los fenómenos percibidos, sobre que la mente tiene estructuras que le permiten hacer abstracciones como la geometría o los números, y que también tiene percepción del mundo externo, ¿no? Que le llega en forma de fenómenos. Y la forma de ordenar esos fenómenos, pues es precisamente las estructuras mentales. Pues la fenomenología se basa un poquito en esto, pero lo que busca la fenomenología es no tanto estudiar ya las estructuras mentales con las que ordenamos los fenómenos, sino los fenómenos mismos, ¿vale? Busca ver cómo diablos es que percibimos las cosas de forma pura, cómo es esta percepción pura de los fenómenos, antes de aplicarle esquemas mentales. Es decir, busca suspender todo el juicio, suspender todos nuestros conceptos, todos nuestros juicios, todas nuestras abstracciones, ordenar los fenómenos para intentar hallar cómo son esos fenómenos en la vida, o sea, más bien, cómo son esos fenómenos en la percepción, ¿vale? O sea, cómo nos llegan los objetos directamente a nuestra mente, antes de aplicarles conceptos, antes de aplicar abstracciones, antes de aplicar juicios, antes de aplicar razonamientos. Antes de todo esto, a la fenomenología le importa saber cómo nos llegan las cosas directamente. ¿Cuál es la experiencia fenoménica pura? Y a esto se le llama reducción fenomenológica, ¿vale? A quitar todos esos esquemas mentales que le aplicamos a las cosas o a los fenómenos que percibimos, todos esos esquemas que le aplicamos a nuestra percepción, suspenderlos, ponerlos entre paréntesis, hacerlos a un lado y hallar el fenómeno puro. ¿Cuál es el fenómeno puro? ¿Cuál es la experiencia pura? ¿Cuál es, digamos, cómo experimentaría las cosas si no tuviera ninguno de estos esquemas mentales, ni conceptos, ni juicios, ni nada? ¿Vale? ¿Cómo es esa experiencia pura, sin aplicarle ningún objeto mental, abstracto, ninguna abstracción? Y por ejemplo, la fenomenología pues se usa para, bueno, se aplica por ejemplo mucho en la estética, ¿no? ¿Cómo es la experiencia estética pura? Cuando yo entro en contacto con una obra que mueva mi sensibilidad, ¿cómo es esa experiencia pura? Antes de decir, no, pues es que esta es una pieza neoclásica, barroca o yo qué sé. No, antes de eso, ¿cuál es la experiencia pura? ¿Vale? Antes de explicarla con abstracciones, ¿cómo es esa sensación pura? Se usa en teoría del conocimiento, por ejemplo, para pensar, para buscar, por ejemplo, para estudiar quizá la percepción mediante los sentidos, ¿no? Cómo es la experiencia de los objetos, la experiencia del sonido, la experiencia de la vista, etcétera, ¿no? Directa, sin aplicar abstracciones. Entonces, bueno, en esto consiste la fenomenología, el método fenomenológico. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Porque ahora sí ya vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar a lógica. ¿Cómo ven? ¿No está muy confuso? Parece que no. Bueno, entonces vamos a pasar a estudiar lógica, la herramienta básica de la filosofía. Bueno, la lógica surge también desde la antigua Grecia. Muy bien, bueno, me alegro, muy bien. Entonces, la lógica surge también desde la antigua Grecia. Aristóteles es el creador de la lógica. Y la lógica, bueno, de hecho, la obra donde Aristóteles introduce sus reflexiones sobre la lógica se llama Organon. Y Organon en griego significa, por lo menos en griego antiguo, significaba instrumento. Entonces, la lógica es el instrumento de la filosofía, ¿vale? Es la forma, digamos, la caja de herramientas de la filosofía, la que nos va a ayudar a darle forma a nuestros pensamientos. Entonces, bueno, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Cuáles son sus principales problemas y cuáles son sus aplicaciones? Su objeto de estudio es el pensamiento en su aspecto formal, es decir, la forma que tiene el pensamiento en general. En filosofía hay una distinción muy importante que es forma y contenido. Una cosa es la forma que tienen las cosas y otra lo que contengan. Piensen en un vaso. Hay vasos de muchas formas.
pero todos contienen líquidos, ¿no? Y un vaso puede tener, digamos, un vaso tiene una forma, quizá un vaso largo, redondo, pero lo puedes llenar de jugo, de leche, de licuado, de agua, de refresco, etcétera, ¿no? Ese es el contenido. O piensen en la gramática. Las oraciones tienen una estructura. Sujeto, predicado. Y el sujeto tiene el artículo, el sustantivo, el adjetivo y otras cosas. El predicado tiene su verbo, tiene adverbios y tiene complementos directos, indirectos, bla, 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 ¿no? Y esa es la estructura de la gramática. Entonces, yo puedo decir, el perro bonito duerme tranquilo. Tranquilamente, mejor. El perro bonito duerme tranquilamente. Tiene su estructura gramatical, sus elementos. Pero le puedo cambiar a el gato huraño bufa hoscamente. Cambió el contenido, pero no cambió la estructura. La estructura gramatical de las oraciones es la misma, pero cambió el contenido, ¿vale? De la misma forma que tenemos el mismo vaso, pero le podemos echar distintos líquidos, que vino, que refresco, que agua, lo que sea, ¿no? Bueno, no se sirvan vino en vaso, sírvanselo en copa. Bueno, no. Le podemos servir café, a una taza le podemos servir café, le podemos servir leche, le podemos servir licuado, le podemos servir té, un montón de líquidos, ¿no? Entonces una cosa es la forma y otra el contenido. Pues lo mismo con el pensamiento. Una cosa es la forma que tienen todos los pensamientos y otra cosa son los pensamientos particulares, es decir, el contenido proposicional, lo que nos está diciendo ese pensamiento, ¿vale? Entonces, la lógica no se centra en estudiar tal o cual pensamiento en su aspecto, digamos, en su contenido, en su aspecto, pues, concreto, sino que estudia meramente su forma, ¿vale? La forma que tiene todo el pensamiento. Entonces, este es el objeto de estudio, el pensamiento en su aspecto formal. Ahora, problemas de la lógica. ¿Qué problemas trata la lógica? Todos los que tengan que ver con la verdad o la validez de las afirmaciones, ¿vale? Les hablaba ayer de la paradoja del mentiroso, ¿no? Que si les digo, estoy mintiendo y es verdad, entonces estoy mintiendo, pero a la vez estoy diciendo la verdad. Y si les digo, estoy mintiendo, pero es falso, entonces es falso que estoy mintiendo, pero estoy diciendo la verdad. Pero entonces si estoy diciendo la verdad y estoy mintiendo, también hay una contradicción ahí, ¿no? Ambas nos llevan a la contradicción. Y bueno, la lógica, ¿cuál es la manera de explicar la paradoja del mentiroso? Que ayer no se las expliqué. La autorreferencialidad. Cuando un enunciado, una proposición, hace referencia a sí misma. Entonces, esto es lo que permite la paradoja. Porque si yo digo, él está mintiendo, y es verdadero que él está mintiendo, yo estoy diciendo la verdad, pero él está mintiendo. Ahí no hay problema. Si yo digo, él está mintiendo y es falso, él está diciendo la verdad, pues el que dice la verdad es él y el que está mintiendo soy yo. Tampoco hay problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ese enunciado no se refiere a sí mismo. Y bueno, todos los problemas de cómo sabemos que un enunciado es verdadero, cómo podemos tener, qué es lo que hace verdadero un enunciado, su correspondencia con la realidad, que de eso nos ocuparía la lógica. Que, por ejemplo, la verdad se da por el seguimiento de unas reglas o se da por la estructura gramatical de los enunciados, cómo podemos pasar de unas verdades a otras, etcétera, ¿no? Y pues la validez, por ejemplo, de los argumentos. ¿Cuáles argumentos son válidos y cuáles no? Esto lo vamos a ver un poquito más la siguiente clase, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve la lógica? ¿En qué se aplica? Pues principalmente en el debate y la argumentación. La lógica ayuda a los debatientes y a los filósofos también, porque pues, la filosofía consiste mucho en argumentar. Recuerden la diferencia de filosofía y pensamiento mítico. La lógica es necesaria para darle forma a esos pensamientos, para que tengan una estructura clara, para que sean susceptibles de ser cuestionados y que sean susceptibles de entrar en un debate. Y que en este debate nuestros argumentos, nuestros razonamientos sean sólidos, que puedan estar bien respaldados, ¿vale? Les preguntaba al inicio de la clase cuáles serían las características de un buen argumento. Y nos comentaba Ulises que tenga buenas bases. Exactamente. Y de esto se ocupa la lógica. De ver cuál es la relación entre las bases de un argumento y la conclusión de ese argumento. Y esto lo vamos a ver ahorita, ¿vale?
Entonces, su principal aplicación es el análisis de argumentos. Pero también sirve para otras cosas. Por ejemplo, a las matemáticas les sirve la lógica. ¿Para qué? Para hacer demostraciones, ¿vale? Demostraciones geométricas, demostraciones sobre los números, hay una como mosquita aquí, como mosco. Bueno, no importa. A las matemáticas les sirve la lógica para hacer demostraciones. Para hacer demostraciones sobre, por ejemplo, geometría, demostraciones geométricas, demostraciones sobre los números, demostraciones sobre los conjuntos. Cuando vean matemáticas, pues verán que una de las principales preguntas es ¿qué son los números? Y la forma de definir los números es con conjuntos. Entonces, la teoría de conjuntos, que es una de las disciplinas base de las matemáticas, usa mucho la lógica para hacer demostraciones, para demostrar cosas sobre esos propios conjuntos o para demostrar propiedades de los propios números, de los números como conjuntos, ¿vale? Acuérdense esto de números naturales, racionales, reales, etcétera. Entonces, las matemáticas y la lógica tienen una relación muy cercana, sobre todo a partir del siglo XX. La lógica sirve en la programación de computadoras, por ejemplo. Tienen las compuertas lógicas que transforman una señal eléctrica en otra, ¿no? Les das, por ejemplo, dos input y sacan un output, ¿no? La lógica se ve digamos, en los cursos así súper básicos de lógica computacional, ¿no? De todo esto. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Es una de las ramas más prácticas de la filosofía junto con la ética. ¿Ok? Pero en este caso, pues a la filosofía no le importan tanto los usos como de la lógica, por ejemplo, en la programación, aunque sí hay preguntas filosóficas interesantes sobre si las computadoras ahora usan la lógica, ¿se puede hacer que una computadora piense? O cómo sabemos, o hay un experimento que se llama el test de Turing, que bueno, no tengo mucho tiempo de entrar en detalles sobre estas cosas, pero son muy interesantes. En teoría, si pudiéramos hacer que una máquina reflejara el lenguaje en su uso, bueno, más bien usar el lenguaje con sus reglas, con su uso lógico, ¿cómo podríamos saber si estamos hablando con una máquina o con un ser humano? Y esto se usa para la inteligencia artificial, ¿no? Eh, es como una máquina tendrá inteligencia artificial cuando un ser humano no pueda distinguir si está hablando con una máquina o un ser humano. Pero bueno, esto ya es como, ya nos estamos yendo un poco lejos. Entonces, bueno, estas son las aplicaciones de la lógica. Nosotros vamos a ver principalmente las aplicaciones del análisis de conceptos y la argumentación. Análisis de conceptos, juicios y razonamientos. ¿Vale? Estas son las tres categorías básicas de la lógica. El concepto, el juicio y el razonamiento. Y fíjense en cómo se relacionan las tres. Los conceptos son simplemente las representaciones mentales que tenemos de los objetos. Tenemos el concepto de gatos, de gato, ¿no? El gato es un cierto tipo de animal, felino, con ciertas características, como tener bigotitos, tener orejas triangulares, bla, bla, bla. Independientemente de qué tipo de gato nos encontremos, sabemos que es un gato. Tenemos un concepto general de cómo son todos los gatos, ¿no? Que si es naranjita, que si es grisecito, que si es negro, que si es blanco, que si es de Angora, que si es pelón, egipcio, que si es pachito, que si es bebé, que si es grande, bla, bla, bla. Que si es macho, que si es hembra, no importa, todos son gatos. Tenemos nuestro concepto, nuestra representación mental de ese objeto, el gato. Eso es básicamente un concepto, ¿no? Fácil. Platón le llamaba idea, ¿vale? A esto le llamaba ideas Platón. Entonces es básicamente eso, la representación mental de un objeto. Fácil. Ahora, bueno, los conceptos tienen clasificaciones y tienen ahí cosas muy interesantes, definiciones, formas de definirlos, pero pues no viene en el temario, entonces no nos vamos a detener mucho en esto. Entonces, bueno, lo que hay que mencionar es que con los conceptos hacemos juicios. ¿Y qué son los juicios? Los juicios son una caracterización de los objetos. Es decir, los juicios nos dicen, los conceptos son una representación mental de los objetos. Y los juicios nos dicen cómo son esos objetos o cómo nos parecen. Hay dos tipos de juicios, los juicios normales y los juicios de valor. Los juicios normales, pues nos dicen cómo son los objetos. El gato es gris. Fácil. Estoy juzgando al gato, ¿no? Digamos, no lo estoy juzgando moralmente. Estoy juzgando al gato diciendo que es de cierto color.
El gato, concepto, es gris. Otro concepto que le da una característica al primero, ¿no? Nos dice cómo son. Y ya, esto es lo que hace el juicio. Muy fácil, ¿no? Caracteriza las cosas. Nos dice cómo son. Pero el otro tipo de juicio, el juicio de valor, nos dice cómo nos parecen las cosas. El gato está bonito. No es una característica objetiva del gato, estar bonito. El estar bonito es un juicio de valor, del valor que yo le doy al gato. ¿Qué valor le doy? El valor de estar bonito, ¿no? Porque pues valoro las cosas bonitas, ¿no? Entonces, esta es una expresión subjetiva. A mí el gato me parece bonito. Entonces digo, el gato está bonito. ¿Vale? Entonces, este tipo de juicios de valor, pues, tienen que ver también, tienen que ver con la ética y la estética. ¿Cómo nos parecen las cosas subjetivamente? ¿Vale? Lo importante es que caracterizan los objetos. Y bueno, tipos de juicios, pues puede haber universales, particulares, cuando decimos todos o uno o algunos, bueno, estos son los más importantes. Ok, entonces esto respecto a los juicios, conceptos y juicios. Y ahora, tenemos nuestras imágenes mentales, nuestros conceptos, nuestras representaciones, tenemos caracterizaciones de los objetos mediante juicios y tenemos razonamientos, ¿vale? Usando los juicios, armamos razonamientos. Y los razonamientos precisamente son una cadena de juicios que se les llama premisas, de los cuales se deriva una conclusión, que, bueno, una conclusión pues es otro juicio, ¿no? Entonces, una cadena de juicios llamados premisas, de los cuales se deriva un juicio llamado conclusión, ¿ok? Esto es básicamente, digamos, en su aspecto más básico, un razonamiento, pero obviamente en la práctica tiene, tiene muchas particularidades. El juicio, digamos, nos dice cómo es o cómo nos parece. Y el razonamiento nos genera una conclusión de varios juicios. Decimos, por ejemplo, el gato es negro. O, bueno, más bien, podemos decir un razonamiento del tipo, todos los gatos tienen, todos los gatos tienen bigotes. El señor Bigotes, bueno, no, todos los gatos tienen bigotes. El señor Orejas tiene, es gato, por lo tanto, el señor Orejas tiene bigotes. No lo sé. Todos los perros tienen cola. El solovino es perro, por lo tanto, el solovino tiene cola. Son razonamientos, ¿no? Están muy básicos, muy inmensos, pero son razonamientos. Y al fin y al cabo, ¿no? Obviamente tienen grados de complejidad, los razonamientos. Bueno. Entonces, esto que nos comentaba Ulises, de que un argumento tiene que tener bases sólidas, tiene que estar basado, por ejemplo, en buenos datos, pues esto precisamente se refiere a las premisas, las bases firmes. Las bases de un argumento son lo que sostiene la conclusión. Si esas bases no son firmes, el argumento se derrumba, ¿vale? Las premisas tienen que sostener la conclusión. ¿Ok? Por eso, por eso les mencionaba que esto que decía Ulises es muy importante. Las bases, las premisas, son lo que tiene que sostener el argumento. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tipos de razonamientos hay? Bueno, razonamientos y argumentos no son lo mismo. Un razonamiento es una construcción mental y un argumento es cómo lo expreso mediante el lenguaje, ¿vale? Entonces, el argumento se da en el contexto de un debate verbal, ya sea un debate escrito, un debate hablado, o bueno, sí, en teoría un debate, por ejemplo, en un lenguaje no verbal, como el lenguaje de señas. El argumento siempre se da en un contexto de comunicación. Por eso en español hablábamos de discurso argumentativo, texto argumentativo, etcétera, ¿no? Porque estábamos hablando de cuando tenemos un circuito de comunicación. Aquí en filosofía, pues podemos hablar de razonamiento porque, pues, hablamos de la estructura, digamos, o más bien de la construcción mental que es el razonamiento, que existe aun si no se expresa en un argumento, ¿no? Uno puede hilar razonamientos en su mente y ya luego los expresa mediante un argumento. Vale. Entonces, ¿qué tipos de razonamiento tenemos? Deductivos y no deductivos, dentro de los cuales se encuentran los inductivos y los razonamientos por analogía. Entonces, los razonamientos deductivos van de lo general a lo particular. Y la relación entre las premisas y la conclusión es muy fuerte. Si las premisas son verdaderas, la conclusión por fuerza debe ser verdadera. No hay de otra, ¿vale?
La conclusión a fuerzas debe ser verdadera si las premisas son verdaderas. La verdad de las premisas incluye la verdad de la conclusión. O sea, no hay de otra. No hay que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. No. Eso no, en un argumento, en un buen argumento deductivo, eso no puede suceder. Piensen, por ejemplo, muchos argumentos de tipo deductivo se dan en disciplinas abstractas, sobre todo. Piensen en las matemáticas. Todos los triángulos tienen, bueno, no, está muy chafa. Los ángulos de cualquier triángulo deben sumar siempre 180 grados, ¿vale? Esa es una característica que tiene que tener todo triángulo. Entonces, tenemos un triángulo particular con dos ángulos de 60 grados y de 30 grados. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Por deducción, sabemos que 90 grados. Porque fíjense en los principios que tenemos. Tenemos el principio general. Los ángulos, la suma de los ángulos de todos los triángulos debe dar 180 grados. Esto es un principio general. Ahora tenemos un principio o un objeto particular. Tenemos un triángulo cuyos ángulos tienen 60 y 30. Pero sabemos que todos los triángulos cumplen con tener una suma total de 180 de sus ángulos. Entonces, 60 y 30, 90. Entonces, por fuerza, y no hay de otra, todos, el ángulo faltante tiene que tener 90 grados. ¿Vale? De hecho, sería un triángulo rectángulo. Por fuerza. Esto es un razonamiento deductivo, no se puede dudar. Por eso Descartes, en su racionalismo, consideraba que estos objetos abstractos mentales eran tenían que ser la base del conocimiento. ¿Vale? Porque ¿quién puede dudar de esta demostración? Si es verdadero, como sabemos que es verdadero, que todos los triángulos suman 180 grados, sus ángulos, por lo menos en la geometría plana euclidiana, y si es verdadero que los ángulos de un triángulo miden 60 y 30, por fuerza tiene que ser verdadero que en el tercer triángulo, el tercer ángulo mida 90. No hay de otro. ¿Vale? Y esto se usa en demostraciones geométricas, ¿no? Por ejemplo, esto de los ángulos congruentes, que tenemos dos paralelas y una que las atraviesa, ahí usamos un razonamiento de tipo deductivo sin saberlo, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, los ángulos suplementarios suman 180 grados. Sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, usando esta información de proposiciones generales, sacamos conclusiones particulares. Por ejemplo, ¿cuánto mide en particular este ángulo chiquito que nos piden? ¿No? Bueno, a lo mejor se ven un poquito, no sé si sepan de qué estoy hablando, de qué ejercicios estoy hablando, pero a lo mejor los ven en mate. Estos ejercicios de que les dan dos líneas así y otra línea que los atraviesa así. Y le tienen que hallar la medida de varios ángulos. Incluso hasta usando el álgebra, ¿no? Les ponen que tal ángulo mide x más 6, tal ángulo mide x más 8. Entonces tienen también que, aparte tienen que aplicar álgebra, ¿no? Pero lo que están haciendo al hacer esas demostraciones matemáticas es un razonamiento deductivo, basado en principios abstractos generales de los cuales se obtiene una conclusión particular. Y por eso es un tipo de argumento muy fuerte, ¿vale? Ahora, por otro lado están los argumentos de tipo no deductivo, dentro de los cuales tenemos los inductivos y los argumentos o los razonamientos por analogía. Los argumentos inductivos son lo contrario de los deductivos. Van de premisas particulares a una conclusión general. Y estos argumentos los podemos ver, por ejemplo, en la ciencia o en la estadística. Piensen en la estadística. Cuando se quiere probar algo, se quiere comprobar quizá una hipótesis sobre una población general, una población muy extensa. En la estadística, pues es un principio pues, metodológico que no podemos preguntarle a toda la población, ¿no? No podemos tener datos de toda la población porque lidiamos con poblaciones muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una muestra representativa de esa población. Eso de inicio ya me está diciendo que estoy perdiendo generalidad. Que la muestra estadística no es la generalidad total, es un subconjunto de todo el grupo general. Entonces, al usar yo la estadística, estoy usando un conjunto pequeño de personas que deben representar la población general. Es decir, estoy usando particulares, estoy usando casos particulares para demostrar una característica de la población general. Estoy yendo de lo particular a lo general. Entonces, los razonamientos que se hacen en los estudios estadísticos son de tipo inductivo, ¿vale?
Y pues esto incluye muchos estudios científicos, ¿no? Que se estudian, obviamente no se estudia toda la población, se estudia una muestra, se toma una muestra que tiene que ser estadísticamente significativa, o estadísticamente, digamos, tiene que representar suficientemente toda la población para poder extrapolar la conclusión de ese grupo particular a la población general. ¿Y por qué bueno, entonces por eso se dice que los argumentos inductivos van de menor a mayor grado de generalidad? De lo particular a lo general, de casos particulares a un caso general. Por ejemplo, observo una paloma, veo que tiene pico. Observo un gorrioncito, veo que tiene pico. Observo un periquito, veo que tiene pico. Observo un cuervo, tiene pico. Observo un albatros, tiene pico. Un águila, tiene pico. Todas estas son aves. Entonces mi conclusión general, todas las aves tienen pico. No lo sé, ¿no? Es como un ejemplo muy burdo. Entonces, de casos particulares saco una conclusión general. Y la relación de las premisas y la conclusión en los argumentos inductivos es más débil. ¿Por qué? Porque mis premisas pueden ser verdaderas. Todos mis casos particulares pueden, digamos, todo lo que afirmo de mis casos particulares puede ser verdadero. Y aún así la conclusión general puede ser falsa. Quizá puede haber una especie de pájaro sin pico. Quizá mi muestra estadística no fue suficientemente significativa y no se cumple lo que yo quería demostrar en la población general, o no hay suficiente información para demostrarlo. Entonces, la relación es más débil. Por último, el argumento por analogía. El argumento por analogía, bueno, tiene el mismo grado de generalidad entre premisas y conclusión, pero una mejor forma de definir el argumento por analogía es que es una situación similar a la situación que yo quiero demostrar, ¿vale? Digamos, uso un argumento similar a el argumento o más bien, uso una situación similar para demostrar algo sobre la situación original. ¿Se acuerdan que veíamos en literatura la metáfora y la analogía? Y cómo eran una relación que igualaba significados. Bueno, la analogía precisamente iguala una situación a otra, suponiendo que tengan un grado razonable de similaridad, ¿no? Por ejemplo, yo quiero argumentar que depender enteramente de tu pareja es dañino y puede incluso destruir la relación. Entonces voy a usar la analogía, voy a usar como analogía la comida. Voy a decir, no, pues la comida es deliciosa, ¿no? La comida es necesaria. Nos tenemos que alimentar, pero aparte la comida es deliciosa, ¿no? Hay muchos tipos, hay que las enchiladas, que el pozole, que los postres, yo qué sé, hay muchos tipos de alimento y es un placer comer. Pero ¿qué pasa si comemos en exceso? No solo es dañino, sino que llega a ser hasta repugnante, ¿no? Ya cuando comemos en exceso ya nos empieza a repugnar la idea de seguir comiendo. Pues lo mismo digo, pues lo mismo se puede aplicar a la pareja. Muy bonito y a veces hasta cierto punto, pues no necesario, no necesariamente digo, no estoy diciendo que sea necesario, pero digo, es una necesidad humana el vincularse con otras personas, pero y nos da experiencias placenteras, pero en exceso nos lleva a la repulsión y nos lleva quizá al daño, ¿no? Entonces, es una situación que yo juzgo similar a la situación original y hago mi argumento por analogía, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, hasta aquí esto de la lógica. Vamos a continuar con un subtema de la lógica, que es muy importante, el cálculo proposicional. ¿Dudas? Antes de continuar, ¿tienen dudas? ¿O vamos bien? Mm, Parece que vamos bien. Ok, muy bien. Y quizá esto ya es como más estructural y, bueno, más estructurado, digo, y digamos, es un poquito más fácil de seguir, ¿no? Porque son muchas definiciones y relaciones y bla, bla, bla. Ok, bueno. Entonces, el cálculo proposicional, que es un desarrollo muy reciente bueno, no muy reciente, es un desarrollo relativamente reciente de la lógica. En la escala histórica, considerando que la lógica nos viene desde la antigua Grecia, pues sí es reciente, porque es del siglo XX, pero en la escala de nuestro tiempo, no es tan reciente porque viene desde inicios del siglo XX. Pues tiene 100 años esto, pero 100 años es relativamente reciente en el panorama tan amplio de la historia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el cálculo proposicional? Es una forma de manipular
proposiciones, es decir, manipular juicios en forma de proposiciones, sin importar su contenido, utilizando solo su forma, ¿vale? Fijándonos solo en la forma que tienen las proposiciones, ¿ok? Sin importar qué digan. Simplemente manipularlas con fórmulas, como lo hacemos en las matemáticas. Por ejemplo, cuando usamos el álgebra, las letras, las incógnitas, o pues sí, las letras, las variables algebraicas representan cantidades, ¿no? Cantidades desconocidas. Es decir, es un símbolo que representa una cantidad que no conocemos y que de cierta manera no nos importa conocer. Porque podemos hacer mucha álgebra, podemos hacer muchos movimientos sin conocer la cantidad que estamos buscando, ¿no? De hecho, en eso consiste el álgebra, en manipular los símbolos para eventualmente quizá hallar los valores de las incógnitas. Pero las incógnitas son representaciones, ¿vale? No necesitamos a fuerzas tener su valor para poder manipular las fórmulas, los símbolos, ¿ok? Pues lo mismo con la lógica proposicional. No necesitamos saber lo que dice la proposición, sino que solo la debemos manipular como si fuera una formulita matemática, ¿vale? Entonces, ayuda a manipular se llama también lógica simbólica, porque precisamente usa solo simbolitos que representan proposiciones completas, ¿vale? Entonces, manipula estos símbolos con reglas y fórmulas y ya. En eso consiste la lógica proposicional, ¿vale? Y bueno, su elemento más básico son las proposiciones atómicas. Es una proposición simbolizada por una letra. Punto. ¿Vale? Cada letra representa un enunciado sencillo, una proposición. Recuerden, la diferencia entre proposición y enunciado es que la proposición no es una construcción mental. Yo tengo una proposición pensada y la expreso en un enunciado, ¿no? Entonces, cada letra representa una proposición sencilla y la puedo manejar como si fuera una fórmula, como si fuera álgebra, ¿vale? Entonces, ejemplos. Puedo decir, me gusta leer. En vez de fijarnos en el contenido de esta proposición, que si es un juicio de valor, que si estoy hablando de uno de mis gustos, que qué significa leer, en qué sentido me gusta, no me importa. P. Ahí está la proposición. P. No me importa lo que diga la oración. Bien podría ser, me gusta, no lo sé, Juan Gabriel. Me gusta, bueno, la música. Me gusta la música de Juan Gabriel. Me gustan los tacos, o yo qué sé. No me importa lo que diga. P. Pepe es mexicano. ¿Que quién es Pepe? ¿Que qué significa ser mexicano? Que no lo sé, no me importa. U. Que los gatos son bonitos. Bueno, que no es cierto, que a mí no me gustan, que eso es tu opinión, que es un juicio de valor. No me importa. R. Porque no me importa el contenido. ¿Vale? No me importa qué tipo de juicio sea. Solamente R, así. Ahí está la proposición. Ya. Los perros son amigables. Que no es cierto, que hay unos que muerden, que bla, bla, bla. No me importa. S. Ahí está la proposición. No voy a fijarme en su contenido, solo la voy a manipular con fórmulas. Los tacos son deliciosos. Que a quien no le gustan, que no sé qué, no me importa. T. Y ya, ¿vale? Una letra representa una proposición sencilla. Y punto. No me preocuparé por más. Entonces, con estas letritas que engloban proposiciones, armamos unas fórmulas más complejas, usando unas conectivas, unos símbolos llamados conectivas lógicas, ¿vale? Y esas conectivas expresan relaciones entre ambas proposiciones. Entonces, tenemos una conectiva, esta flechita hacia arriba, que significa y, expresa la relación lógica de la conjunción. Esta flechita hacia abajo, que significa o, expresa la relación lógica de la disyunción. Esta pestañita, no, expresa la conjunción lógica de la negación. Esta que significa sí, entonces, y expresa la relación lógica de condición. Y esta doble flechita que significa sí, solo sí, y expresa una relación lógica bicondicional. Una cosa es condición de la otra y viceversa, ¿vale? Entonces, de las conectivas lógicas, fíjense en las relaciones lógicas que guarda cada una. La negación, que es la pestañita esta hacia la derecha, significa no. No esto. Entonces, cuando la proposición es verdadera, la negación es falsa, y cuando la proposición es falsa, la negación es verdadera. Invierte el valor de verdad. No está lloviendo.
es verdadero que no está lloviendo, por lo tanto es falso que está lloviendo. Pero si fuera verdadero que está lloviendo, debe ser falso que no está lloviendo. ¿Vale? Entonces, fíjense como una cosa es la proposición y otra cosa es la proposición negada. La negación de una proposición es una fórmula compuesta. Mañana vamos a ver más de esto. Entonces, la conjunción, el piquito hacia arriba. Y lo que quiere decir es que dos proposiciones son verdaderas a la vez. Pues eso, esa es la relación lógica, ¿no? El perro mueve la cola y está contento. Suceden las dos cosas, y las dos cosas son verdaderas. No puede ser que una sea falsa, porque eso hace a toda la conjunción falsa. Listo. Y dos cosas son verdaderas al mismo tiempo. La disyunción o significa que, bueno, este simbolito hacia abajo, este simbolito, la disyunción, conjunción, disyunción. Entonces, la disyunción o lo que quiere decir es o una u otra o ambas son verdaderas. ¿Como tacos o como tortas? O como tacos, o es verdadero que como tacos, o es verdadero que como tortas, o soy atascado y como de los dos. No importa. Lo que no puede pasar es que ni coma tacos ni coma tortas, es decir, que sean falsas las dos, ¿vale? Fíjense en la relación lógica. La relación lógica de la verdad o falsedad de las proposiciones determina la verdad o falsedad de la conectiva. Y esa es la relación lógica que se expresa en las fórmulas compuestas. El condicional, una de las conectivas lógicas más importantes. Esta lo que nos dice es que si una proposición es verdadera, una proposición a la que se le llama antecedente, que es la que va a la izquierda de la flechita, entonces otra tiene que ser verdadera por fuerza, ¿vale? De manera similar a como pasa con las premisas y la conclusión de un argumento. Entonces, si la proposición antecedente es verdadera, la proposición consecuente también es verdadera, ¿vale? No hay de otra. Yo digo, si te caes, te pegas. Si es verdadero que te caes, tiene que ser verdadero que te pegas, ¿no? Y ya, esa es la relación lógica. Que si una es verdadera, la otra por fuerza tiene que ser verdadera. Y el bicondicional, que es una condición más fuerte. Sí y solo sí. Es decir, que si una es verdadera, la otra también tiene que ser verdadera. Y que si una es falsa, la otra también tiene que ser falsa. ¿Vale? Igual al valor de verdad. No vamos a ver las tablas de verdad porque no es dentro del temario meternos tan a detalle en las conectivas lógicas, ¿vale? Entonces, bueno, ya nos dieron las 9. Nada más faltan algunos ejemplos por si quieren ilustrar un poquito mejor cómo funcionan las conectivas. Les voy a tomar la asistencia, ¿vale? Y pues como siempre, si se pueden desconectar, si ya se tienen que desconectar, nos vemos mañana. Y que pasen bonita noche. Y si no, bueno, no me tardo nada. Bueno, fíjense en las relaciones lógicas de estas. No me gustan los peces. No P. No es una sola proposición, es una proposición compuesta. Una parte es me gustan los peces, la proposición P de peces, y otra cosa es la negación de esa proposición. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una relación lógica. Si es verdadero que me gustan los peces, es falso que no me gustan los peces. Y si es falso que me gustan los peces, es verdadero que no me gustan los peces. Y esta conectiva, la negación, expresa esa relación lógica. ¿Vale? Ahora, fui al cine y comí un helado. R y S. Si es verdadero que fui al cine, es verdadero que comí un helado. ¿Y por qué les digo que la lógica es formal? Porque puedo cambiar el contenido de esta proposición. Fui al supermercado y compré pollo. Es la misma estructura. Podemos ponerle P y Q. Y listo, ¿no? Y expresan la misma relación lógica. Ambas cosas son verdaderas al mismo tiempo. No puede ser, ninguna de ellas puede ser falsa, ¿vale? Si fui al cine, fui al cine y comí un helado. Las estoy afirmando juntas, por lo tanto, ambas juntas deben ser verdaderas. Independientemente, deben ser verdaderas y juntas las dos tienen que ser verdaderas. No hay de otra, ¿vale? Me gustan los perros, pero no me gustan los hurones. El pero también es una conjunción que dice que dos cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, es verdadero que me gustan los perros, P, pero no me gustan los hurones, no R, de nuevo, una proposición negada. No me gustan los hurones. Si es verdadero que me gustan los perros, debe ser verdadero que no me gustan los hurones y falso que me gustan los hurones. Punto. No es como pienso, sí me gustan los hurones. Entonces, ¿como tacos o como torta? O elijo la opción de comer tacos, o elijo la opción de comer torta, o ambas. Lo que no puede pasar es que no coma ni tacos ni torta. ¿Vale? Fácil, ¿no? La disyunción. O como tacos o como torta.
Tengo que elegir los tacos, la torta, puedo elegir los dos, pero no puedo quedarme sin elegir ninguno. Esa es la relación lógica. Si como tacos, entonces no como tortas. Ah, el antecedente, la condición es que coma tacos. Si es verdadero que comí tacos, entonces tiene que ser verdadero que no comí torta. Pero si llegara a ser falso que no comí torta, es decir, que comí torta, esto tiene que significar que no comí tacos. ¿Vale? Entonces, antecedente verdadero, consecuente verdadero. Consecuente falso, antecedente falso. ¿Sale? Porque lo que no puede suceder es que este primero, el antecedente, sea verdadero y este segundo, el consecuente, sea falso. Si no hay clase, entonces lloraré. Si no hay clase, entonces lloraré. Si no es cierto que hay clase, no P, entonces lloraré, R. ¿Vale? Si es verdadero que no hay clase, entonces es verdadero que lloraré. ¿Por qué? Porque es falso que hubo clase. Es verdadero que no hubo clase. Entonces es verdadero que lloraré. Si fue falso que lloré, si es falso que lloro, entonces tiene que ser falso que no hubo clase. Por lo tanto, tiene que ser verdadero que sí hubo clase. Si no lloré es porque sí hubo clase. ¿Vale? Fíjense en cómo se van encadenando las relaciones lógicas, el valor de verdad. La pandemia cederá si solo si nos quedamos en casa. Si es verdad que cede la pandemia, entonces es porque es verdad que nos quedamos en casa. Y si es verdad que nos quedamos en casa, entonces es verdad que cede la pandemia. Y si es falso que la pandemia cede, es falso que nos quedamos en casa. Y si es falso que nos quedamos en casa, es falso que la pandemia cede. Pum, pum, pum. Mismo, tienen que tener el mismo valor de verdad. ¿Sale? Lavaré ropa si solo si no llueve. Mismo caso. Si es verdadero que lavo ropa, es verdadero que no llovió. Por lo tanto, es falso que llovió. Si es falso que llovió, entonces es verdadero que no llovió, entonces es verdadero que lave ropa. Si es falso que lavo ropa, que lave ropa, es falso que no llovió, por lo tanto es verdadero que llovió. Si es verdadero que llovió, que no llovió, y es falso que lave ropa. Y esa es la relación lógica del bicondicional. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, mañana vemos más ejemplos, ¿no? Más ejemplos de conectivas y de cómo formalizarlas. Por ahora, eso sería todo, ¿vale? Bueno, pues nos veremos mañana y tengan bonita noche. Sara tenía dudas sobre Slack. Entonces, si quieres, te puedo ayudar ahorita o puedes escribirme a WhatsApp o podemos checarlo mañana como veas, ¿vale? Pero por lo tanto, por lo mientras, perdón, por mientras terminamos ya los temas de hoy, ¿vale? Entonces, nos vemos mañana y que pasen bonita noche. Hasta mañana.